Hola gente. Bueno, el sábado tuvimos un problemita técnico con la charla porque grabé solo la mitad. Entonces decidí grabar este súper resumen para que les quede a todos el material de lo que estuvimos hablando y ampliarles un poquito más de qué se va a tratar todo esto. Nosotros en condiciones normales siempre abogamos por una buena salud. Imagínense cómo lo haremos ahora en estas situaciones extraordinarias, donde la salud o que nos mantengamos saludables es algo que es prioritario. Entonces, yo quiero hablarles de lo que nosotros o lo que para mí son los pilares de la salud, tanto física como emocional, espiritual, y quiero ir tratando de desglosar uno por uno y que podamos ir charlando sobre cómo estamos con cada uno de estos pilares. Y para eso, antes de poder desglosar cada uno de esos pilares, necesitaba sentar algunas bases. ¿De qué pilares voy a hablar? ¿Cuáles son los pilares de la salud, de lo que yo estoy hablando? Bueno, tenemos el sueño y el descanso. Ahí vamos a ver todo lo que refiere con una buena higiene del sueño y cosas que nos pasan durante el sueño, por qué es tan importante, cómo nos ayuda a repararnos y a recuperarnos. Vamos a hablar como otro de los pilares sobre la nutrición humana, sobre a lo que se refiere la comida real, a lo que sería una alimentación humana óptima. Y para esto es importante que podamos distinguir el hambre real del hambre emocional, que es el tema que estuvimos conversando el sábado. Otro de los pilares fundamentales para mantenernos saludables es el movimiento, el entrenamiento y a lo que le llamamos NEAT. El entrenamiento como esas rutinas un poco más exigentes que conocemos de ejercicios más específicos que utilizamos para nuestra salud física. Movimiento como el movimiento en general, que ahí es donde vemos el NEAT. Mi inglés no es muy bueno, pero la sigla significa Non-Exercise Activity Thermogenesis, que serían esas actividades que están fuera de ese ejercicio, de esa rutina de entrenamiento que hacemos, que generan una termogénesis, que genera que nuestro metabolismo actúe generando calor. Otro de los pilares de los que yo voy a querer conversar es sobre nuestros ritmos circadianos, nuestra exposición a la luz y a la oscuridad y nuestros circuitos naturales de recompensa que en la vida actual están muy rotos, pero son muy necesarios. Otro de los pilares es la desconexión y reconexión. La desconexión, sobre todo de, de tanta noticia en exceso, la desconexión de tanto automatismo, de tanto mensaje que nos imponen socialmente, y reconexión con la naturaleza, con nosotros mismos. En cuanto a la naturaleza, la reconexión con la naturaleza, me gustaría que ahondáramos en el tema de andar descalzos, del contacto con la tierra, que se llama earthing, del contacto con la naturaleza y cómo nos hace de beneficioso el simple hecho de poder ver verde, de poder estar en contacto con plantas, de los sonidos de la naturaleza, cómo nos calma. Como otro pilar de nuestra salud, quisiera que habláramos del tema de las relaciones sociales, obviamente hablando de buenas relaciones sociales y evitar esas relaciones tóxicas. Dentro de este tema está un poco también la relación con nosotros mismos, y en esto toco un poco el tema de la espiritualidad, pero no como algo religioso, sino visto desde el punto de vista de conectarnos con nosotros mismos y con lo que tenemos adentro, nuestro espíritu, con respecto a poder llegar a meditar, a cómo nos conectamos con nuestra respiración. Y como último pilar, el tema de la gestión emocional. No solamente conocer nuestras emociones, lo que nosotros sentimos, sino cómo eso también nos afecta después para gestionar nuestras emociones con otros. Todos los pilares están interconectados unos con otros.
Y esto no es que sea los 10 mandamientos. Yo he definido y he resumido estos 7 pilares. Hay autores que definen 3, hay autores que definen 5, hay autores, para mí los más importantes para la salud física y mental son estos 7 que te nombré: sueño y descanso, nutrición u alimentación humana, movimiento y entrenamiento, ritmos circadianos y circuitos de la recompensa, reconexión y desconexión, relaciones afectivas y espiritualidad, y gestión emocional. Para que yo pueda empezar a explayarme en cada uno de estos temas, había 2 cosas importantes que quería conversar primero con ustedes. Uno era el tema de nuestra motivación, qué nos motivaba, porque podemos estar hablando un montón de una buena alimentación, de movimiento, etcétera, 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 pero si no encuentro una forma de mantenerme motivado, lo que yo te cuente te puede entrar por acá y salir por acá porque simplemente no tenés ganas. Eso fue lo que hablamos en la primer charla, el primer sábado que yo te dejé un link a la charlita, y en la charla habían cosas prácticas para empezar a hacer y que pudieras empezar a ver qué cosas te motivaban, qué no, y cómo mantenerte motivado o tener como un plan de acción para llegar a alguna meta. Lo que yo quería tocar el sábado pasado era cómo distinguir hambre real de hambre emocional. Entonces, todo esto previo a poderte charlar de estos 7 pilares. Entonces, hoy lo que voy a hacer después de esta presentación es hacerte un breve resumen de lo que hablamos sobre cómo distinguir hambre emocional de hambre real. Lo primero que vamos a hacer es poder definir una y la otra, qué es lo que es hambre emocional y qué es lo que es hambre real. Entonces, como primer punto de diferencia, vamos a decir que el hambre emocional suele aparecer de repente. Es como que de repente tengo que ir a la heladera a comer algo porque me da el ataque. El hambre real o hambre fisiológica, por el contrario, suelen aparecer de a poco y siempre cercanos a los horarios en los que solemos comer. Aparece de una manera como mucho más paulatina y se va dando de forma natural, o sea que se va incrementando de a poco a medida que pasan las horas y no como, pero no me da el ataque de repente. El hambre emocional no tiene un freno. Aunque yo coma, no se calma, o se calma por unos pocos segundos. Es como que cuando yo como, me siento momentáneamente como anestesiado de lo que estoy sintiendo, y de repente siento que lleno ese vacío que tengo o esa angustia que estoy sintiendo, pero dura muy pocos segundos, inmediatamente me vuelvo a sentir exactamente igual. En cambio, el hambre fisiológica o hambre real, yo empiezo a comer, y cuando termino de comer me siento satisfecho y no quiero comer más por un par de horas hasta que me vuelva a dar ese hambre real. Como te decía, el hambre real suele venir ligado a los horarios de comida o a que han pasado muchas horas sin comer. El hambre emocional suele venir ligado a ciertas emociones negativas que estoy sintiendo y que no soy capaz de manejar o de gestionar. Entonces, distinguiendo cuál es el hambre emocional de cuál es el hambre real, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué hago cuando aparece ese hambre emocional? Porque el hambre real ya sé qué hacer. Voy, como, se me pasa. ¿Qué hago cuando aparece ese hambre real? Entonces, acá es donde vamos a pasar a la parte práctica, a la parte de cómo trabajarlo. Como yo te contaba recién, ese hambre emocional suele venir ligado a ciertas emociones que suelen ser de índole negativa. Entonces, lo primero y más necesario que tengo que hacer es observar esas emociones para poderlas reconocer, y una vez que las reconozco las puedo aceptar y las puedo trabajar. Si yo ni siquiera sé qué estoy sintiendo, muy difícilmente me voy a poder librar de esa emoción o voy a poder hacer algo con ella. Entonces, no ocultarlas ni taparlas, sino que observarlas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, me aparece este hambre emocional. Yo me doy cuenta que no es hambre real o fisiológica porque acabo de comer o porque
no tengo ganas de comerme una fruta, unos huevos revueltos, un pedazo de carne. Lo que quiero comer es algo grasoso, algo denso, algo azucarado, algo que yo sé que no me hace bien, pero yo siento que es lo que me va a calmar. Entonces ahí ya me di cuenta que era hambre emocional. Perfecto. Lo primero que tengo que hacer es preguntarme, ¿por qué como? ¿Hambre o emoción? Listo, ya distinguí que es emoción, hambre no es. Excelente. Segunda pregunta que me voy a hacer. ¿Qué siento cuando como? ¿Cuál es la emoción? Le tengo que poner un nombre y si la puedo escribir, mejor. ¿Siento angustia? ¿Siento miedo? ¿Siento aburrimiento? ¿Siento enojo? ¿Siento frustración? ¿Qué es lo que siento? Y lo anoto. Al principio no va a ser fácil porque no estamos muy adiestrados a reconocer nuestras emociones. Por lo general cuando me preguntan, ¿cómo estás? Yo digo, bien, mal, Pero esa es como una barrera que pongo a mirar y decir, en general me estoy sintiendo un poco angustiado por esto y esto. Pero digamos que de buen ánimo porque estoy optimista. Bueno, eso es algo más que ni bien ni mal. Entonces, muy importante ponerle un nombre. ¿Qué siento cuando como? Lo escribo. Lo siguiente que voy a pasar a meditar o a observar. ¿De dónde viene lo que siento? Yo ya me di cuenta que siento angustia. O me di cuenta que siento enojo. O me di cuenta que siento aburrimiento. Bueno, ¿de dónde viene? Entonces ahí digo, y sí, estoy un poco angustiado porque con todo esto de la cuarentena, la verdad es que tengo un poco de incertidumbre respecto al futuro, de lo que va a suceder con mi trabajo o con todo esto de la cuarentena, estoy trabajando menos, entonces la verdad que estoy un poco aburrido, tengo más horas de ocio que antes las ocupaba trabajando. Ajá. O estoy enojado, me pasó esta o aquella situación que la verdad es que en el momento no dije lo que quería decir y eso me ha dado así un cierto enojo, un cierto como recelo, rencor que yo tendría que expresar y no guardármelo. Perfecto, bien. Entonces, ya encontré el origen de mi emoción. Vamos a ver, la próxima pregunta que me voy a hacer, ¿qué estoy consiguiendo cuando como? Suponiendo que yo ya sé que estoy comiendo por hambre emocional. Yo ya sé que la emoción que me está produciendo ese hambre emocional es aburrimiento. Perfecto. Ya sé cuál es el origen. Estoy trabajando menos horas, entonces paso más tiempo de ocio. Ajá. ¿Qué estoy consiguiendo cuando como? Bueno, estoy consiguiendo pasar un poco más de tiempo. Me mantengo entretenido mientras me estoy preparando lo que voy a comer, mientras como no pienso en nada, me estoy anestesiando, me siento solo, entonces con la comida es como que me siento más acompañado, no sé, miro la tele, como y me siento menos solo, o estoy enojado, entonces cuando como siento que me calmo, siento un alivio. Ajá. Bien, entonces ya sabes qué emociones o qué cosas te genera el comer, qué es eso que estoy buscando, ese pasar el tiempo, ese sentirme más acompañado, ese calmarme. Bien, entonces ahora nos vamos a preguntar, ¿de qué otra manera puedo conseguir ese valor, esa acción, esa cosa que estoy consiguiendo? Cuando estoy enojado, como y eso me tranquiliza. Ajá. Y capaz que también me podría tranquilizar ponerme esa música que me gusta y bailar un rato o hacer un par de respiraciones profundas y contar hasta 10 o darme una ducha, quedarme un rato abajo de la ducha, ponerme algunas sales si tengo bañera, si no, exfoliarme mientras me baño un rato, escucho una música de fondo. Encuentro o busco formas que me lleven al mismo estado que consigo comiendo, pero que sean un poco más durables en el tiempo.
Entonces, primer punto que dijimos, observar nuestras emociones. Para ello, ¿qué me voy a preguntar? ¿Por qué como? ¿Hambre o emoción? 2. ¿Qué siento cuando como? Le voy a poner un nombre a lo que estoy sintiendo, a esa emoción. 3. ¿De dónde viene lo que siento? Voy a buscar el origen de esa emoción negativa. 4. ¿Qué estoy consiguiendo cuando como? ¿Qué emociones, esta vez seguramente más positivas, me genera? 5. ¿De qué otra manera puedo conseguir esa misma emoción positiva? Entonces acá voy a estar anotando acciones. Genial, ya tengo entonces una lista de acciones que yo podría llegar a hacer cuando me da ese hambre emocional. Vamos a pasar entonces al punto número 2. En vez de, cuando me da el hambre emocional y yo analicé todo esto, salir y abrir la heladera, lo que voy a hacer es tratar de hacer otra cosa. Puedo tomar algo de esa lista de acciones que ya anoté, que ya tengo en mente, y lo que voy a buscar es moverme, pensar en otra cosa, hacer otra cosa. Porque la mente no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. No puedo comer chicle y cruzar la calle, como se suele decir. Entonces, si yo de repente me ocupo en hacer otra cosa, muy probablemente se me va a ir ese hambre emocional, por lo menos por ese momento. Y no va a hacer falta que vaya y abra la heladera. Porque mientras voy, me doy una ducha, me pongo a escribir, me pongo a hacer unas respiraciones profundas, empiezo a pensar en otra cosa, se me va de foco que estaba yo en esa emoción negativa y ya pasó otra cosa. Si vos te pones a reflexionar, decime cuándo en tu vida has estado tranquilo y a la vez de estar tranquilo estás angustiado. O decime cuándo has estado aburrido y entretenido a la vez. O cuándo has estado enojado pero feliz. Por lo general las emociones vienen de a una. Es muy raro estar triste y contento, estar angustiado pero relajado, estar aburrido pero entretenido. En el general, la emoción nos ocupa una sola emoción, puede ocupar nuestro cuerpo. Entonces, si yo tengo una negativa y llega una positiva, la negativa se va. Por eso buscamos cambiar el foco, hacer otra cosa, movernos, pensar en otra cosa. Ese es el segundo punto. El primero era observar mi emoción que me está pasando. Segundo, hacer otra cosa, ponerme en movimiento. Tercero, darme un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo inmediatamente que siento ese hambre emocional, voy, abro la heladera y mientras voy comiendo voy reflexionando y por qué como y qué emoción siento, y cuando quiero acordar ya no tengo ni tiempo de hacer otra cosa porque ya inmediatamente que sentí ese hambre emocional fui y comí. Entonces, cuando me da el hambre emocional voy a tratar de tomarme un tiempo, lo que sea necesario para reflexionar y pasar a hacer otra cosa antes de actuar. Y para esto sería bastante importante tener horarios bien preestablecidos. Hay gente que come 2 veces al día, almuerza y cena. Hay gente que come 4 veces al día, desayuno, almuerza, merienda, cena. Hay gente que come 6 veces al día. Desayuna, tiene una colación, tiene el almuerzo, tiene la merienda, tiene la media tarde, tiene la cena y no sé si me quedé sin alguna. No importa cuál hagas, pero si vos ya tenés unos patrones de alimentación establecidos, respetémoslos. Entonces, si me da el hambre emocional en el medio de la siesta y yo soy una persona que almuerza y merienda, significa que ese hambre emocional me está dando fuera de mis horarios preestablecidos para comer. Entonces, me puedo tomar más tiempo y decir, a ver, entiendo que me estoy sintiendo frustrado, que qué sé yo, pero yo no como en la siesta. Yo ya almorcé, espero hasta mi merienda. Y mientras tanto voy reflexionando por qué me pasa lo que me pasa, porque me siento como me siento. Al tener esos horarios preestablecidos y respetarlos, es más fácil darnos ese tiempo. Porque es como te acabo de decir, acabo de comer. O sea, todavía no me toca. Entonces, ¿qué me está pasando? Hambre no es. Y me da más tiempo para pensar y para reflexionar que si como muy desordenado, entonces no sé si es hambre de verdad, si es hambre emocional, si qué me está pasando, si mientras voy a la heladera ya estoy pensando en si es una emoción o si es hambre en serio, ¿sí? Entonces,
observar nuestras emociones, hacer otra cosa, pensar en otra cosa, movernos, tener horarios, respetarlos, darnos tiempo y no actuar de inmediato. Y, muy importante, tratar de cultivar nuestra autoestima, nuestro amor propio. ¿Por qué? Porque más amor propio tenés, más alta tu autoestima, más te querés, más difícil es que hagas algo que te haga daño, que no te cuides, que no te importe qué comes y qué no comes, que tengas tantas emociones negativas. Vas a querer moverte más, vas a querer alimentarte mejor, vas a tener más control sobre tu hambre emocional, porque estás con tu autoestima alta, estás en paz con vos mismo, te querés, te valorás. Así como no comerías una comida tóxica, podrida, en mal estado, así tampoco dejarías que una comida ultraprocesada, una emoción negativa, muchos días de pereza, te boicoteen, te hagan mal, te hagan daño. Entonces, por eso es muy importante tratar de cultivar nuestro amor propio. Tenemos varias estrategias, pero dos que son muy sencillas es poder hacer una lista de cosas que te gustan de vos, no que le gustan a los demás, que a vos te gustan de vos, de tu físico, de tu personalidad, de tus sentimientos, de tu forma de actuar. Solemos ser muy buenos reconociendo lo que no nos gusta de nosotros, pero la mayoría no le presta atención a las cosas buenas que tenemos, entonces no las valoramos. El hecho de poder hacer una lista de esas cosas nos hace darnos cuenta. Entonces te invito a que hagas una lista de cosas que te gusten de vos. No importa que sea difícil al principio. Trata de hacer la lista en varios días. Ponete como meta anotar 2 o 3 por día y trata de irlas reconociendo y buscarlas, encontrar muchas, la mayor cantidad posible. Y otra cosa que solemos hacer, que viene muy bien, es dejarnos algún bonito mensaje en el espejo. Porque el espejo lo miramos todos los días y nos estamos viendo nosotros mismos cuando vemos el espejo. Entonces, yo te pregunto, ¿te sonreís todos los días? ¿No? ¿Sí? ¿Sos de esas personas que tienen al lado alguien que los alienta y que te estás hablando permanentemente cosas lindas? ¿Sos de esas personas que te ves al espejo y te decís, la verdad que te sientan bien esos añitos de más? Hoy te levantaste con una linda sonrisa. Vamos a tener un buen día. O sos de esos que se miran al espejo y se dan con un palo a cada rato. Mirá las ojeras que tenés, la verdad. ¿Viste las canas nuevas que te salieron? Hoy te levantaste con la cara hinchada. Tenés una cara de... Entonces, por ahí es más fácil si nos dejamos de antemano un cartel. ¿Te está costando levantarte para ir a trabajar? ¿Te está costando hacer ejercicio? ¿Te está costando algo? Ponete, escribite en el espejo. Vos podés. Y cuando te veas al espejo, para cepillarte los dientes, para peinarte en la mañana, vas a ver ese cartel que te dejaste vos mismo. Vos podés. O te levantás y ves un cartel que dice, qué linda sonrisa que tenés. Probablemente te van a dar ganas de sonreír. O te vas a dejar un cartel que diga alguno de esos aspectos positivos que viste y que pusiste en la lista. Cualquier cosa que te ayude a darte cuenta de los valores que tenés. No hace falta que te lo digan los demás. Vos lo tenés que saber y vos lo tenés que ver. Entonces, bueno, resumiendo. Hambre real de hambre fisiológica. Cuando me doy cuenta que es hambre real o fisiológica es la misma. Cuando diferencia entre hambre real o fisiológica de hambre emocional. Me doy cuenta que es hambre emocional, ¿qué voy a hacer? Observar mis emociones, hacer otra cosa, pensar en otra cosa, moverme, darme tiempo, no actuar de inmediato y ceñirme a algunos horarios que yo estoy respetando. Tratar de tener mi autoestima bien alta. A esto le sumo el tema de la motivación, cómo mantenerme motivado.
ahí podés pasar a ver la charlita del otro sábado. Y todo esto como base para después poder pasar a hablar sobre los pilares de una buena salud, tanto física como emocional, que es un buen sueño y un buen descanso, una buena nutrición, comida real, alimentación óptima para el ser humano, entrenamiento, movimiento, NEAT, ritmos circadianos, nuestra exposición a la luz y a la oscuridad, los circuitos naturales de recompensa, desconexión con tanta sociedad, noticia, etc. y reconexión con la naturaleza y con nosotros mismos, relaciones afectivas, espiritualidad, meditación, relación con nosotros mismos y gestión emocional. Bueno, esto ha sido el súper resumen, no tan resumen porque ya duró 26 minutos. Espero que te sirva, espero que pongas algo en práctica y el sábado que viene vamos con una charlita en vivo con Zoom, que espero no olvidarme poner el tema de la grabación. Que tengan muy buena semana.